Muy buenas a todos. En este vídeo aprenderás todo lo que necesitas para factorizar polinomios. Y para ello haremos muchísimos ejemplos. Así que sin más que decir, ¡empezamos! Primero explicaremos cómo utilizar Ruffini para factorizar polinomios. Si ya sabes utilizar Ruffini para factorizar, ve al minuto que te está apareciendo en pantalla, donde hacemos todos los ejemplos. En matemáticas decimos que b es una raíz de un polinomio p de x si el valor numérico de p en b es 0. Para aprender a usar esta definición, hagamos el siguiente ejercicio. Comprueba que 2 y 3 son raíces del polinomio p de x igual a x al cuadrado menos 5x más 6. Hagámoslo con x igual a 2. Para comprobar que 2 es una raíz del polinomio p, lo que tenemos que hacer es comprobar que el valor numérico del polinomio p en 2 es 0. Es decir, donde hay una x tenemos que poner un 2 y hacer las operaciones. Si hacemos esto y usamos que 2 al cuadrado es 4 y que 5 por 2 es 10 y que 4 menos 10 más 6 es 0, obtenemos que el valor numérico del polinomio p en 2 es 0. Por tanto, por la definición de la raíz de un polinomio, vemos que 2 es una raíz del polinomio p de x. Y ahora te toca a ti. Comprueba que 3 es una raíz y ahora lo corregimos. Como hemos visto, para comprobar que 3 es una raíz del polinomio p, lo que tenemos que hacer es comprobar que el valor numérico de p en 3 es 0. Es decir, donde hay una x tenemos que poner un 3 y hacer las operaciones. Si hacemos esto y usamos que 3 al cuadrado es 9 y que 5 por 3 es 15 y que 9 menos 15 más 6 es 0, obtenemos que el valor numérico de p en 3 es 0. Y por tanto, por la definición de raíz de un polinomio, vemos que 3 es una raíz del polinomio p de x. Hagamos ahora x al cuadrado menos 5x más 6 entre x menos 2 para introducir el teorema del resto y cómo factorizar polinomios. Esta división la vamos a hacer por Ruffini. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es dibujar la cruz de Ruffini y escribir los coeficientes del dividendo en orden en su sitio en la parte de arriba. Y el término que resta la x del divisor, que en este caso es un 2, también en su sitio. Una vez hecho esto, tenemos que bajar el primer coeficiente del dividendo directamente. Y a este número es el que tenemos que multiplicar por 2. Y como esta multiplicación da 2, este es el número que tenemos que poner donde te estamos señalando. Una vez hecho esto, tenemos que sumar los números que hay en la misma columna. Y como menos 5 más 2 es menos 3, escribimos menos 3 debajo de la línea. Y volvemos a multiplicar por última vez a este número por 2, poniendo el resultado que es menos 6 donde te estamos señalando. Y por tanto tenemos que hacer 6 menos 6 que da 0, que es lo que escribimos debajo de la línea. Y como ya no hay más coeficientes del dividendo, tenemos que este número es el resto de la división, mientras que los coeficientes que tiene a su izquierda son los coeficientes del cociente. Por tanto, el cociente de esta división es x menos 3 y el resto 0. Como hemos visto antes, 2 es una raíz del polinomio y por tanto el valor numérico del polinomio p en 2 es 0. Y este valor coincide con el resto. Y esto no es una casualidad. De hecho, es una consecuencia del teorema del resto. Este teorema nos dice que el resto de dividir un polinomio p entre x menos a coincide con el valor numérico del polinomio p en a. El origen de este teorema viene de la regla de la división, que nos dice que el dividendo es igual al divisor por cociente más resto. Si sustituimos lo que hemos obtenido en la división anterior, obtenemos que x al cuadrado menos 5x más 6 es igual a x menos 2 por x menos 3 más 0. Y si evaluamos el polinomio en x igual a 2, es decir, donde aparezca una x ponemos un 2, lo que obtendríamos es 0 en el primer paréntesis. Y como 0 por algo siempre es 0, vemos que el producto del divisor por el cociente va a dar 0. Y por tanto, lo único que va a quedar es el resto, siendo esta la explicación del teorema del resto. Pero vamos a profundizar un poco más en lo que hemos obtenido de utilizar la regla de la división. Si nos fijamos, como el resto es 0, lo que hemos obtenido es
que x al cuadrado menos 5x más 6 es igual a x menos 2 por x menos 3. Es decir, hemos escrito el polinomio como producto de dos polinomios. Esto nos recuerda a la factorización de los números naturales. Por tanto, si estos polinomios fueran como números primos, pero en polinomios, hubiésemos aprendido a factorizar polinomios. Pues bien, en matemáticas llamamos polinomio irreducible a todo polinomio de grado mayor que 0 que no puede ser escrito como producto de dos polinomios de grado menor. Aunque hay varios tipos de polinomios irreducibles, los más característicos y en definitiva los que nos interesan para factorizar polinomios son los que vienen de la forma x menos a, x más a y x al cuadrado más a, donde a es un número positivo. Por tanto, la factorización de x al cuadrado menos 5x más 6 es x menos 2 por x menos 3. Y como hemos visto al principio del vídeo, las raíces de x al cuadrado menos 5x más 6 son 2 y 3. Así que la factorización de un polinomio está relacionado con la obtención de esas raíces. De hecho, son los números que aparecen restando a las x en la factorización. Por eso, factorizar polinomios es tan importante, ya que nos permite calcular las raíces de los polinomios. Y, como veremos en el futuro, estas raíces serán las soluciones de las ecuaciones polinómicas. Por todo esto, vemos que para factorizar un polinomio lo que necesitamos es encontrar sus raíces. Y como por definición las raíces de un polinomio es aquella en la que el valor numérico del polinomio es 0, usando el teorema del resto, vemos que lo que tenemos que hacer es buscar los números que tenemos que poner en la regla de Ruffini para conseguir que el resto sea 0. Por tanto, para factorizar polinomios usaremos la regla de Ruffini. Ahora, la única duda que tenemos es ¿qué números son los que tengo que probar? Porque claro, no vamos a estar probando todos los números posibles. Pues bien, la clave está en el ejemplo que te hemos hecho antes. Como vemos, las raíces del polinomio son 2 y 3, y el producto de 2 por 3 es 6, que coincide exactamente con el término independiente del polinomio. Esto no es una casualidad, y siempre va a ser así. Es decir, las raíces van a ser divisores del término independiente. Así que serán esos números con los que tendremos que probar en la regla de Ruffini. Apliquemos ahora todo lo que hemos aprendido para factorizar el polinomio p de x igual a x al cuadrado menos x menos 12. Como acabamos de ver, las raíces del polinomio, es decir, los números que tenemos que poner donde Ruffini para obtener un resto igual a 0, son los divisores del término independiente, que en este caso es 12. Estos divisores son más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6 y más menos 12. Lo que tenemos que hacer es probar cada uno de ellos hasta obtener uno que dé resto 0. Hay ciertos trucos para saber qué números son los que tendremos que probar, pero te lo contaremos más adelante. Por ahora empecemos probando uno a uno. Si aplicamos la regla de Ruffini con el 1, vemos que el resto es menos 12. Por tanto, este número no es una raíz del polinomio. Si probamos con el 2, vemos que el resto es menos 10. Por lo que 2 no es una raíz del polinomio, así que seguimos probando con el siguiente divisor. Si probamos con el 3, vemos que el resto es menos 6, por lo que 3 no es una raíz del polinomio, así que probamos con el siguiente divisor. Si probamos con el 4, vemos que el resto es 0, por lo que 4 sí es una raíz del polinomio. Por tanto, como el cociente de la división es x más 3, si usamos la regla de la división, obtenemos que x al cuadrado menos x menos 12 es igual a x menos 4 por x más 3. Así que ya tenemos la factorización del polinomio y por tanto hemos terminado el ejercicio. Pero vamos a aprender un poco más con este ejercicio. Para ello, fijémonos en que, en general, terminaremos la factorización del polinomio usando Ruffini cuando el cociente tenga solo dos números. Y una vez conseguido esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar x menos los números que hemos puesto en la cajita de Ruffini, donde está el 4 en este ejemplo, y esto lo multiplicamos por el cociente.
Haciendo esto en este ejemplo, obtenemos que la factorización de este polinomio es x menos 4 por x más 3. Pero factoricemos más polinomios para aprender a hacerlo bien. Apliquemos ahora todo lo que hemos aprendido para factorizar el polinomio p de x igual a x al cubo más x al cuadrado menos 17x más 15. Como sabemos, las raíces del polinomio, es decir, los números que tenemos que poner donde Ruffini para obtener un resto igual a 0, son los divisores del término independiente, que en este caso es 15. Estos divisores son más menos 1, más menos 3, más menos 5, más menos 15. Y estos son los números que tenemos que poner donde Ruffini hasta obtener uno que dé resto 0. Si aplicamos la regla de Ruffini con el 1, obtenemos que el resto es 0. Por tanto, este número es una raíz del polinomio. Uno de los trucos que tenemos que saber para factorizar es que si la suma de los coeficientes de Ruffini es 0, entonces el 1 va a ser una raíz. En este ejemplo vemos que la suma de los números de Ruffini, es decir, 1 más 1 menos 17 más 15 es 0, y por tanto sabríamos de antemano que el 1 es una raíz del polinomio. Este truco y uno que está relacionado con el 0 lo utilizaremos muchísimo, así que por favor aprendeoslo que os va a venir genial. Ahora tenemos que volver a encontrar otra raíz del polinomio, es decir, tenemos que buscar otro número que haga que el resto sea 0. Como la suma de los números no es 0, ya que 1 más 2 menos 15 no es igual a 0, tenemos que 1 no es otra raíz. Así que probemos otro divisor de 15. Al ser los números 1, 2 y menos 15 positivos y negativos, tenemos que las raíces que pueden ser son positivas. Así que probemos con el 3. Si hacemos esto, vemos que el resto es 0. Y por tanto, tenemos la factorización del polinomio. Como ya solo quedan dos números en el cociente de Ruffini, sabemos que ya hemos acabado la factorización del polinomio. Y esta es x menos los números de Ruffini por el cociente. Es decir, la factorización de x al cubo más x al cuadrado menos 17x más 15 es x menos 1 por x menos 3 por x más 5. Factoricemos el siguiente polinomio. Como sabemos, las raíces del polinomio, es decir, los números que tenemos que poner donde Ruffini para obtener un resto igual a 0, son los divisores del término independiente, que en este caso es 40. Estos divisores son más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 5, más menos 8, más menos 10, más menos 20, más menos 40. Y estos son los números que tenemos que poner donde Ruffini hasta obtener uno que dé de resto 0. Como vemos, la suma de todos los cocientes del polinomio no da 0, así que el 1 no es una de las raíces del polinomio. Por lo que probamos con el siguiente número, que es el 2, y obtenemos que el resto es 0, por lo que 2 es una de las raíces del polinomio. Ahora tenemos que volver a encontrar otra raíz del polinomio, es decir, tenemos que buscar otro número que haga que el resto sea 0. Al ser los números 1, 9 y 20 positivos, tenemos que las raíces que quedan tienen que ser negativas, así que vamos a probar con los números negativos. Y si probamos el menos 4, vemos que el resto es 0. Por tanto, ya tenemos la factorización del polinomio. Como solo quedan dos números en el cociente de Ruffini, sabemos que ya hemos acabado con la factorización del polinomio. Y esta es x menos los números de Ruffini por el cociente, es decir, la factorización del polinomio de x al cubo más 7x al cuadrado más 2x menos 40 es x menos 2 por x más 4 por x más 5. Factoricemos ahora este polinomio, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, las raíces del polinomio, es decir, los números que tenemos que poner donde Ruffini para obtener un resto igual a 0, son los divisores del término independiente, que en este caso es 6. Estos divisores son más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6.
Y estos son los números que tenemos que poner donde Ruffini hasta obtener uno que dé resto 0. Como vemos, la suma de todos los coeficientes del polinomio da 0, ya que 1 menos 6 más 11 menos 6 es 0, por lo que el 1 es una de las raíces del polinomio. Ahora tenemos que volver a encontrar otra raíz del polinomio, es decir, tenemos que buscar otro número que haga que el resto sea 0. Al ser los números 1, menos 5 y 6 positivos y negativos, sabemos que las raíces que quedan pueden ser positivas. Así que probemos el siguiente número. Probando el 2, vemos que el resto es 0, por lo que ya tenemos la factorización del polinomio. Como solo quedan dos números en el cociente de Ruffini, sabemos que ya hemos acabado la factorización del polinomio. Y esta es x menos los números de Ruffini por el cociente. Es decir, la factorización de x al cubo menos 6x al cuadrado más 11x menos 6 es x menos 1 por x menos 2 por x menos 3. Factoricemos ahora este polinomio, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo. Como sabemos, las raíces del polinomio, es decir, los números que tenemos que poner donde Ruffini para obtener un resto igual a 0, son los divisores del término independiente, en este caso de 6. Estos divisores son más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Y estos son los números que tenemos que poner donde Ruffini hasta obtener uno que dé de resto 0. Como vemos, la suma de todos los coeficientes del polinomio da 0, ya que 1 más 4 más 1 menos 6 es 0, por lo que el 1 es una de las raíces del polinomio. Ahora tenemos que volver a encontrar otra raíz del polinomio, es decir, tenemos que buscar otro número que haga que el resto sea 0. Al ser los números 1, 5 y 6 positivos, tenemos que las raíces que quedan tienen que ser negativas. Así que vamos a probar con los números negativos. Y si probamos con menos 2, vemos que el resto es 0, y por tanto ya tenemos la factorización del polinomio. Como solo quedan dos números en el cociente de Ruffini, sabemos que ya hemos acabado con la factorización del polinomio. Y esta es x menos los números de Ruffini por el cociente. Es decir, la factorización de x al cubo más 4x al cuadrado más x menos 6 es x menos 1 por x más 2 por x más 3. Factoricemos ahora este polinomio, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, las raíces del polinomio, es decir, los números que tenemos que poner donde Ruffini para obtener un resto igual a 0, son los divisores del término independiente, en este caso de 6. Estos divisores son más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Y estos son los números que tenemos que poner donde Ruffini hasta obtener uno que dé resto 0. Como vemos, la suma de todos los coeficientes del polinomio da 0, ya que 1 más 0 menos 7 más 6 es igual a 0, por lo que el 1 es una de las raíces del polinomio. Ahora tenemos que volver a encontrar otra raíz del polinomio, es decir, tenemos que buscar otro número que haga que el resto sea 0. Al ser los números 1, 1 y menos 6 positivos y negativos, sabemos que las raíces que quedan pueden ser positivas. Así que probemos el siguiente número. Probando el 2 vemos que el resto es 0, por lo que ya tenemos la factorización del polinomio. Como solo quedan dos números en el cociente de Ruffini, sabemos que ya hemos acabado la factorización del polinomio. Y esta es x menos los números de Ruffini por el cociente. Es decir, la factorización de x al cubo menos 7x más 6 es x menos 1 por x menos 2 por x más 3. Factoricemos el siguiente polinomio. Como sabemos, las raíces del polinomio, es decir, los números que tenemos que poner donde Ruffini para obtener un resto igual a 0, son los divisores del término independiente, que en este caso es 4.
Estos divisores son más menos 1, más menos 2, más menos 4. Y estos son los números que tenemos que poner donde Ruffini hasta obtener uno que dé resto 0. Como vemos, la suma de todos los coeficientes del polinomio no da 0, por lo que 1 no es una de las raíces del polinomio. Por lo que probamos el siguiente número, que es el 2, y obtenemos que el resto es 0, por lo que 2 es una de las raíces del polinomio. Ahora tenemos que volver a encontrar otra raíz del polinomio, es decir, tenemos que buscar otro número que haga que el resto sea 0. Al ser los números 1, menos 1 y menos 2 positivos y negativos, sabemos que las raíces que quedan pueden ser positivas. Así que probemos el siguiente número. Si volvemos a probar el 2, vemos que el resto es 0, por lo que ya tenemos la factorización del polinomio. Es importante destacar que las raíces se pueden repetir, como en este caso el 2. Esto lo único que quiere decir es que la raíz tiene multiplicidad, que no es más que decir que se repite varias veces. Como solo quedan dos números en el cociente de Ruffini, sabemos que ya hemos acabado la factorización del polinomio, y esta es x menos los números de Ruffini por el cociente. Es decir, la factorización de x al cubo menos 3x al cuadrado más 4 es x menos 2 al cuadrado por x más 1. Factoricemos ahora este polinomio, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo. Como sabemos, las raíces del polinomio, es decir, los números que tenemos que poner donde Ruffini para obtener un resto igual a 0, son los divisores del término independiente. En este caso es 0, así que no tenemos muy claro cuáles son estos divisores. Pues bien, cuando el último número sea un 0, tenemos que poner directamente un 0 donde Ruffini. Y si lo hacemos, vemos que 0 es una de las raíces del polinomio. Y como vuelve a ser el último número un 0, sabemos que tenemos que poner directamente un 0 donde Ruffini, ya que 0 es una de las raíces del polinomio. Ahora el último número es un 4, así que las raíces que quedan son los divisores de 4, es decir, más menos 1, más menos 2 y más menos 4. Al ser los números 1, 4 y 4 positivos, tenemos que las raíces que quedan tienen que ser negativas, así que vamos a probar los números negativos. Y si probamos menos 2, vemos que el resto es 0. Por tanto, ya tenemos la factorización del polinomio. Como solo quedan dos números en el cociente de Ruffini, sabemos que ya hemos acabado la factorización del polinomio. Y esta es x menos los números de Ruffini por el cociente. Es decir, la factorización de x a la cuarta más 4x al cubo más 4x al cuadrado es x al cuadrado por x más 2 al cuadrado. Una vez hecha la factorización, podemos explicar por qué si el último número es un 0, ponemos directamente un 0 donde Ruffini. La razón es que podemos sacar x como factor común del polinomio. Y como x menos 0 es x, vemos que 0 es una de las raíces. En este ejemplo vemos que ponemos dos ceros donde Ruffini, porque podemos sacar x al cuadrado como factor común. Y por eso vemos que 0 es una raíz con multiplicidad 2. Factoricemos ahora este polinomio, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, las raíces del polinomio, es decir, los números que tenemos que poner donde Ruffini para obtener un resto igual a 0, son los divisores del término independiente, en este caso de 1. Estos divisores son más menos 1. Y estos son los números que tenemos que poner donde Ruffini hasta obtener uno de los que da 0. Como vemos, la suma de todos los coeficientes del polinomio da 0, por lo que el 1 es una de las raíces del polinomio. Ahora tenemos que volver a encontrar otra raíz del polinomio, es decir, tenemos que buscar otro número que haga que el resto sea 0. Como la suma de todos los coeficientes es 0, el 1 es otra de las raíces del polinomio.
Ahora tenemos que volver a encontrar otra raíz del polinomio, es decir, tenemos que buscar otro número que haga que el resto sea 0. Al ser los números 1, 2 y 1 positivos, tenemos que las raíces que quedan tienen que ser negativas. Así que vamos a probar los números negativos. Y si probamos el -1, vemos que el resto es 0, y por tanto ya tenemos la factorización del polinomio. Como solo quedan dos números en el cociente de Ruffini, sabemos que ya hemos acabado con la factorización del polinomio, y esta es x menos los números de Ruffini por el cociente. Es decir, la factorización de x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 1 es x menos 1 al cuadrado por x más 1 al cuadrado. Factoricemos ahora este polinomio, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo. Como sabemos, las raíces del polinomio, es decir, los números que tenemos que poner donde Ruffini para obtener un resto igual a 0, son los divisores del término independiente, que en este caso es 1. Estos divisores son más menos 1. Y estos son los números que tenemos que poner donde Ruffini hasta obtener 1 que dé resto 0. Como vemos, la suma de todos los coeficientes del polinomio da 0, por lo que el 1 es una de las raíces del polinomio. Ahora tenemos que volver a encontrar otra raíz del polinomio, es decir, tenemos que buscar otro número que haga que el resto sea 0. Como la suma de todos los coeficientes no es 0, sabemos que el 1 no vuelve a ser una raíz. Así que tenemos que probar -1. Si lo hacemos, vemos que el resto es 0, por lo que -1 es una raíz del polinomio. Normalmente terminamos la factorización cuando solo quedan dos números en el cociente de Ruffini, pero en este caso el cociente es x al cuadrado más 1, que es un polinomio irreducible, ya que x al cuadrado más cualquier número positivo es un polinomio irreducible, como explicamos en el primer vídeo de factorización de polinomios. Por tanto, la factorización de x a la cuarta menos 1 es x más 1 por x al cuadrado más 1. Factoricemos el siguiente polinomio. Como sabemos, las raíces del polinomio, es decir, los números que tenemos que poner donde Ruffini para obtener un resto igual a 0, son los divisores del término independiente. En este caso es 0, así que no tenemos muy claro cuáles son estos divisores. Pues bien, cuando el último número sea un 0, tenemos que poner directamente un 0 donde Ruffini. Y si lo hacemos bien, vemos que 0 es una de las raíces del polinomio. Ahora, el último número ya no es 0, así que el resto de las raíces tienen que ser los divisores de este número, es decir, más menos 1, más menos 3, más menos 9. Como 1 más 5 más 3 menos 9 es 0, sabemos que el 1 es una de las raíces del polinomio, así que lo ponemos donde Ruffini y obtenemos que el resto es 0. Calculemos ahora el resto de las raíces. Al ser los números 1, 6 y 9 positivos, tenemos que las raíces que quedan tienen que ser negativas, así que vamos probando los números negativos. Y si probamos -3, vemos que el resto es 0, y por tanto ya tenemos la factorización del polinomio. Como solo quedan dos números en el cociente de Ruffini, sabemos que ya hemos acabado la factorización del polinomio. Y esta es x menos los números de Ruffini por el cociente. Es decir, la factorización de x a la cuarta más 5x al cubo más 3x al cuadrado menos 9x es x por x menos 1 por x más 3 al cuadrado. Factoricemos este polinomio, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, las raíces del polinomio, es decir, los números que tenemos que poner donde Ruffini para obtener un resto igual a 0, son los divisores del término independiente, que en este caso es 3. Estos divisores son más menos 1 más menos 3. Y estos son los números que tenemos que poner donde Ruffini hasta obtener 1 que dé resto 0. Como vemos, la suma de todos los coeficientes del polinomio no da 0, por lo que el 1 no es una de las raíces del polinomio.
por lo que vamos a probar con el resto de números. Y vemos que con -1 obtenemos que el resto es 0, por lo que -1 es una de las raíces del polinomio. Ahora tenemos que volver a encontrar otra raíz del polinomio. Es decir, tenemos que buscar otro número que haga que el resto sea 0. Si probamos el -3, vemos que el resto es 0, por lo que ya tenemos la factorización del polinomio. Como solo quedan dos números en el cociente de Ruffini, sabemos que ya hemos acabado la factorización del polinomio. Y esta es x menos los números de Ruffini por el cociente. Es decir, la factorización de 2x al cubo más 7x al cuadrado más 2x menos 3 es x más 1 por x más 3 por 2x menos 1. Factoricemos ahora este polinomio. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, las raíces del polinomio, es decir, los números que tenemos que poner donde Ruffini para obtener un resto igual a 0, son los divisores del término independiente. En este caso es 0, así que no tenemos muy claro cuáles son estos divisores. Pues bien, cuando el último número sea 0, tenemos que poner directamente un 0 donde Ruffini, y si lo hacemos, vemos que 0 es una de las raíces del polinomio. Y como vuelve a ser el último número un 0, sabemos que tenemos que poner directamente otro 0 donde Ruffini, ya que 0 es una de las raíces del polinomio. Ahora el último número es un 1. Así que las raíces que quedan son algunos de los divisores de 1, es decir, más menos 1. Como la suma de todos los números da 0, sabemos que el 1 es una de las raíces del polinomio y por tanto ya tenemos la factorización del polinomio. Como solo quedan dos números en el cociente de Ruffini, sabemos que ya hemos acabado la factorización del polinomio. Y esta es x menos los números de Ruffini por el cociente. Es decir, la factorización de x a la cuarta menos x al cuadrado es x al cuadrado por x menos 1 por x más 1. Factoricemos ahora este polinomio, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, las raíces del polinomio, es decir, los números que tenemos que poner donde Ruffini para obtener un resto igual a 0, son algunos de los divisores del término independiente, que en este caso es 9. Estos divisores son más menos 1, más menos 3, más menos 9. Y estos son los números que tenemos que poner donde Ruffini hasta obtener 1 que dé resto 0. Como vemos, la suma de todos los coeficientes del polinomio no da 0, por lo que el 1 no es una de las raíces del polinomio. Por lo que probamos con el siguiente número, es decir, vamos a probar con el 3, y obtenemos que el resto es 0, por lo que 3 es una de las raíces del polinomio. Ahora tenemos que volver a encontrar otra raíz del polinomio, es decir, tenemos que buscar otro número que haga que el resto sea 0. Al ser los números 1, 4 y 3 positivos, tenemos que las raíces que quedan tienen que ser negativas, así que vamos a probar con los números negativos. Y si probamos el -3, vemos que el resto es 0. Por lo tanto, ya tenemos la factorización del polinomio. Como solo quedan dos números en el cociente de Ruffini, sabemos que ya hemos acabado con la factorización del polinomio. Y esta es x menos los números de Ruffini por el cociente. Es decir, la factorización de x al cubo más x al cuadrado menos 9x menos 9 es x menos 3 por x más 3 por x más 1. Para ello, factoricemos este polinomio. Como vemos, se puede sacar x al cuadrado como factor común. Si lo hacemos, obtenemos que x a la cuarta menos x al cuadrado es x al cuadrado por x al cuadrado menos 1. Y si nos acordamos de las identidades notables, vemos que x al cuadrado menos 1 es una identidad notable, en concreto, suma por diferencia. Si aplicamos su fórmula, vemos que a al cuadrado es x al cuadrado y b al cuadrado es 1.
Por tanto, al hacer la raíz cuadrada, obtenemos que a es igual a x y b es igual a 1, obteniendo que x al cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1. Y por tanto, la factorización del polinomio es x al cuadrado por x más 1 por x menos 1. Factoricemos ahora este polinomio, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como vemos, se puede sacar x al cuadrado como factor común. Si lo hacemos, obtenemos que x a la cuarta más 4x al cubo más 4x al cuadrado es igual a x al cuadrado por x al cuadrado más 4x más 4. Y si nos acordamos de las identidades notables, vemos que x al cuadrado más 4x más 4 es una identidad notable, en concreto el cuadrado de una suma. Si aplicamos su fórmula, vemos que a al cuadrado es igual a x al cuadrado y b al cuadrado es igual a 4. Por tanto, al hacer la raíz cuadrada obtenemos que a es igual a x y b es igual a 2. Una vez identificados a y b, tenemos que comprobar el tercer término, es decir, cuánto da 2 por a y por b. Si sustituimos a y b por lo obtenido antes, obtenemos que es 2 por x por 2, que da 4x, que vemos que coincide con el tercer término, obteniendo que x al cuadrado más 4x más 4 es igual a x más 2, todo ello al cuadrado. Y por tanto, la factorización del polinomio es x al cuadrado por x más 2 al cuadrado. Factoricemos ahora este polinomio, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Si nos acordamos de las identidades notables, vemos que x a la cuarta menos 2x más 1 es una identidad notable, en concreto el cuadrado de una resta. Si aplicamos su fórmula, vemos que a al cuadrado es x a la cuarta y b al cuadrado es 1. Por lo tanto, al hacer la raíz cuadrada, obtenemos que a es igual a x al cuadrado y b es igual a 1. Una vez identificados a y b, tenemos que comprobar el tercer término, es decir, cuánto da 2 por a por b. Si sustituimos a y b por lo obtenido antes, tenemos que es 2 por x al cuadrado por 1, que da 2x al cuadrado, que vemos que coincide con el tercer término, obteniendo que x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 1 es x al cuadrado menos 1, todo ello al cuadrado. Y si nos acordamos de las identidades notables, vemos que x al cuadrado menos 1 es una identidad notable, en concreto suma por diferencia. Si aplicamos su fórmula, vemos que a al cuadrado es x al cuadrado y b al cuadrado es 1. Por tanto, al hacer la raíz cuadrada, obtenemos que a es x y b es 1, obteniendo que x al cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1. Y como x al cuadrado menos 1 estaba al cuadrado, obtenemos que la factorización del polinomio es x más 1 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado. Factoricemos ahora este polinomio, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Si nos acordamos de las identidades notables, vemos que x a la cuarta menos 1 es una identidad notable, en concreto suma por diferencia. Si aplicamos su fórmula, vemos que a al cuadrado es x a la cuarta y b al cuadrado es igual a 1. Por tanto, haciendo la raíz cuadrada, obtenemos que a es igual a x al cuadrado y b es igual a 1, obteniendo que x a la cuarta menos 1 es x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1. Y otra vez volvemos a ver x al cuadrado menos 1, y esta es una identidad notable, en concreto suma por diferencia. Si aplicamos su fórmula, vemos que a al cuadrado es igual a x al cuadrado y b al cuadrado es igual a 1. Si hacemos la raíz cuadrada, obtenemos que a es igual a x y b es igual a 1, obteniendo que x al cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1.
y como x al cuadrado más 1 es un polinomio irreducible, obtenemos que la factorización del polinomio es x al cuadrado más 1 por x más 1 por x menos 1. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Con todo lo que hemos visto, seguro que ya sabes factorizar cualquier polinomio que te pongan en el examen. Así que en los próximos vídeos aprenderemos a trabajar con fracciones algebraicas. Así que ya sabes, si quieres aprender más, dale like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!